Por favor, pueden encender sus cámaras, Karina, Jaime, Isadora, Domé. Gracias. Buenas noches a todos y todas. Para la carrera de Artes Visuales es un gusto, un honor inmenso presentar esta noche el libro de Karina Marín, Sostener la mirada. Estoy muy contenta porque, bueno, Karina, esto para mí no es no solo una actividad docente o académica, es también un espacio afectivo. Por eso para mí es ahora un gusto enorme poder estar en esta mesa. Y bueno, voy a presentarles a todos quienes dialogarán hoy con Karina y estarán en la presentación del libro. Sí, bueno, Karina, además de su larga trayectoria académica, como les decía, tenemos una amistad de muchísimos años. Hemos compartido varios espacios, nos juntamos por la literatura y después por los estudios culturales. Creo que han sido un punto de convergencia de nuestros diálogos ahora académicos. Y quiero decir sobre todo, y a propósito de este libro, y también de mi relación con Karina, que Karina me enseñó a mirar de otro modo, ¿no? A la discapacidad. Mi mirada se transformó cuando Karina me enseñó sobre todo a desaprender esa mirada clínica, terapéutica, ¿no? De la discapacidad y sobre todo a entender cómo estos otros cuerpos, estos cuerpos con discapacidad, son también cuerpos que afectan, que interrumpen una supuesta normalidad, ¿no? De un espacio, de los espacios educativos en los que ahora yo me desempeño. Y también por eso es importante que hoy nos acompañen Doménica, Isadora, que han sido también nuestras estudiantes en la carrera de Artes Visuales. Dome ya egresó y Isadora todavía está cursando el último semestre. Ellas han sido también muy cercanas a la reflexión de Karina en su proceso de investigación-creación. Creo que las reflexiones de Karina les han permitido abrirse preguntas y dudas sobre su propio proceso creativo y artístico, ¿no? Y nos acompaña también ahora Jaime Sánchez, que bueno, además de ser subdecano, creo que nos compartimos con Jaime muchas de las preguntas, ¿no? Y de la mirada pedagógica, creo yo, sobre la discapacidad, ¿no? Sobre esa discapacidad que permea el espacio educativo muchas veces, con la que hemos aprendido nosotros muchísimo más de lo que creemos que debemos de alguna forma enseñar, ¿no? A las personas con discapacidad. Creo que hemos desarrollado metodologías, preocupaciones comunes, preguntas comunes que han estado ahí en nuestros espacios educativos. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Y creo que iniciar con, creo que iniciamos con, me parece, con Dome, ¿no? Que va a ser la primera intervención con algunas preguntas, o no, con Karina. Comenzamos con Karina, con una introducción de Karina, ¿sí? Entonces, Cari, creo que eres la primera y luego damos paso a Dome y a sus inquietudes. Gracias, Pao. Gracias además por la calidez. Es para mí pues un momento tremendamente vital y amoroso además por todos los efectos que están cruzándose de muchas maneras. Yo les quiero agradecer muchísimo porque además no es una casualidad que sea este el espacio en el que se puede presentar este libro. Ya desde hace algunos años con varios y varias de las colegas de esta carrera de artes de la Universidad Católica he sentido muchas posibilidades de interlocución y de diálogo con Manuel, con Jaime, por supuesto con la Pao desde hace muchos años ya.
y esa posibilidad también se ha extendido hacia las y los estudiantes, ¿no? Que de alguna manera también me han permitido a mí misma pensar aquello que he venido reflexionando, y es siempre bueno no sentir soledad en ese camino. Y además no es casual, digo, porque creo que también en lo que respecta a discapacidad, es un gesto político poder discutir o dialogar o reflexionar con respecto al tema en un espacio que no es el tradicional para un tema como este, ¿no? Generalmente se piensa la discapacidad, o se piensa que la discapacidad ocupa los lugares de lo médico, de lo terapéutico y de las pedagogías más tradicionales también, ¿no? Y de la rehabilitación, o como mucho de la política pública, muchas veces además de enfocada desde el asistencialismo. Y si este libro tiene la posibilidad de abrir otros diálogos, espero yo, y si es que estamos ahorita aquí, es precisamente porque es, pienso, un momento histórico en el que podemos hacer que la discapacidad se hermane con el arte, se hermane con otro tipo de maneras de hacer comunidad, ¿no? Y eso es a mí lo que me emociona muchísimo en esta oportunidad. Contarles rápidamente que este libro junta algunas reflexiones reelaboradas que he venido haciendo durante los últimos años. Que este libro no tendría sentido sin el trabajo que empecé a hacer hace ya muchos años, creo que son 10 años, sí, en la Facultad de Humanidades, específicamente en la carrera de Literatura de la Universidad de los Andes de Bogotá, en donde junto con María Cándida Ferreira pudimos empezar a meter el tema de discapacidad en nuestras propias mentes y también en la agenda de discusiones del grupo de investigación comparado en artes. Y a partir de eso se han abierto muchas posibilidades de diálogo, se abrió un proyecto de investigación que yo pude hacer en esa universidad, y después al regreso a Quito poder también ponerme en diálogo con mucha gente, entre ellas Paulina León, con quien pudimos hacer a partir de esas reflexiones también el proyecto Cuerpos que se miran, que es en donde pudimos también entrar en contacto con muchas de las personas que ahora nos acompañan también, de las que yo veo en Zoom y de las que supongo que no, pues no puedo ver en Facebook, ¿no? Y eso me emociona muchísimo. Es un libro muy personal, es un libro que pone también un poco en cuestión mi propia escritura, y que espero que siempre sea así. Es un libro que trata un poco de escapar del lenguaje meramente académico. Esa también es una apuesta política, y podemos hablar después por qué. Pero sobre todo es un libro hecho con mucho afecto y con el respaldo de mucha gente, a quien le quiero agradecer. Y bueno, primero a ustedes, por supuesto, por este espacio que es tremendamente importante, a la gente de la carrera de artes, Yada, Pau, amiga del alma, Jaime, gracias por el entusiasmo, ¿no? A la Dome y a la Sisa, que realmente cuando pensamos en invitarlas a las dos para este diálogo, a mí eso me cerró perfecto y dije, sí, esto es lo que realmente necesitamos y necesito yo escuchar, y me emociona muchísimo poder conversar con ustedes.
Agradecerle, por supuesto, a Festina Lente, a Jorge Izquierdo y a Romina Muñoz del editorial, que han tenido una paciencia enorme durante más de un año para trabajar este libro, y asimismo a Carlos Reyes Ignatov, otra paciencia enorme para diseñar, para diagramar y también para corregir, porque él tiene un ojo de corrector y de editor único. Y a Tomás de Astudillo, que ha sido también una compañía muy importante para mí, además porque me ayudó mucho a revisar y a pensar las imágenes del libro. Quiero también, por último, agradecer a mis compañeras de la Red de Mujeres con Discapacidad, que ya están algunas aquí conectadas y a las que adoro con todas mis fuerzas. Em, ya una aplaudió. Y decirles que este libro siempre, siempre está hecho para que nosotras podamos seguir juntas y resistiendo juntas también. Y eso, mis hijos andan por ahí siempre dando vueltas. Por Facebook Live y necesitamos que se conecten por favor a la reunión Zoom y cuando estén en la reunión, por favor fijan la pantalla en Ilsec Elvis Benítez, ¿sí? Y está acompañándonos hoy, muchas gracias Elvis también. Así que bueno, Dome, te escuchamos, bienvenida. Gracias, hola, soy Doménica. Bueno, me gustaría mucho como agradecerle a Karina primero porque parte de las cosas que voy a decir el día de hoy fueron las cosas que me ayudaron mucho como a concretar mis propias búsquedas y estos pensamientos que voy a compartir en estos momentos son parte de esas reflexiones que también se entrecruzan con mi espacio y con mi manera de pensar. Entonces, bueno, me gustaría partir mucho de esta frase que ella plantea en el libro, que me gusta mucho, que dice, el cuerpo define nuestro estar en el mundo, nada de lo que nos sucede en el mundo puede desprenderse del cuerpo, porque el cuerpo ya es una afuera y es una afuera que permite que lo político acontezca ante el afuera de otro cuerpo. Y me parece muy importante porque igual como Karina mencionó, muchas de estas cosas que ella plantea vienen de estas reflexiones y experiencias personales y me parece que ligarlo mucho al arte es algo que nosotros como artistas hacemos, que es este espacio de experiencias personales. Y es así también como yo empiezo mi búsqueda y mi práctica artística desde este espacio de experiencias personales que realmente no tenía cómo comunicarlas. Entonces, bueno, me gusta también la idea que se plantea en el libro de que la discapacidad tiene esta potencia de desarticular las normas y también poner en crisis la mirada. Entonces, es más bien pensar mucho en esto de poner en crisis esta normalidad que ya se mencionó, estos estigmas que mencionaron también, la mirada médica, la mirada de la caridad, de la lástima. Y quiero como ahondar mucho en este tema que me gusta mucho, que es la autofiguración, que en un principio yo no la llamaba así, la conocía como autorrepresentación y es algo que Karina sí menciona en su libro. Y para hablar un poco de eso, me interesa pensar en hacer aparecer a la imagen que Karina menciona, para poder tener esta voluntad de mostrar, esta voluntad de tener esta interrelación con otros cuerpos. Entonces, bueno, quiero hablar mucho de cómo este deseo que parte de mi propia discapacidad de querer tener estos nuevos sentidos con otras personas, pero también conmigo misma. Creo que una de las cosas más importantes y reflexiones que me trajo a leer el libro de Karina fue que primero para aparecer ante los otros y para poder mirarnos entre los otros tenía que existir este espacio en el que uno se pueda mirar primero. Entonces creo que el hablar de mi práctica artística en esto me parece importante porque yo trabajo mucho desde la intimidad y desde el espacio de la habitación. Entonces, bueno, como me parece muy importante ligar estas ideas que dice Karina de mirarnos y mirar de otro modo. A ver, espérenme un rato. Me puse un poco nerviosa, lo siento. Ya, bueno. También me gustaría como recalcar algunas ideas
que dice Karina en su libro de que esta autorrepresentación, autofiguración llamada, es más bien una manera de no imponer ningún tipo de verdad o una fórmula de representación digna, sino más bien como este deseo de solo como conectar con el otro, este deseo de aparecer para el otro y mirarnos entre nosotros. Entonces, bueno, como me parece muy bonita esa idea y me gustaría mostrarles una pequeña parte de mi obra, entonces no sé si como me podrían dejar compartir la pantalla. Sí, no sé si ya da, creo que puedes hacerlo, no está activado, Dome, la función. Sí puede, Dome, ya está. Gracias. Bueno, como quiero solo mostrarles las fotografías para seguir como reflexionando sobre esta idea de la continuidad con otros cuerpos. Estas son unas fotografías que yo realicé en el espacio de mi habitación, debajo de una cobija. Parte de las reflexiones también como continuidad con los cuerpos que menciona Karina me hizo pensar mucho en que los cuerpos pueden ser sujetos, pueden ser personas, pero también pueden ser espacios y pueden ser objetos con los cuales uno como empieza a relacionarse también para aparecer en el mundo. Son 9 fotos. Y básicamente es una exploración muy ambigua de mi cuerpo también. Entonces, bueno, mostrando eso, como quisiera continuar comentando que... sí, ahora como otra de las ideas que también me gustaría decir es esta parte muy fundamental del libro, que es básicamente el título, y es sostener la mirada. Pero también como me gusta esta idea de sostener la mirada desde el deseo tal vez de libertad o de un deseo de nosotros que Karina plantea, porque pienso mucho en el deseo como tal y en el deseo de placer y en el deseo de lo sensual, también como parte de los cuerpos. Entonces creo que relacionar eso con lo que también como los cuerpos tienen me parece muy importante y quisiera como decir esta frase de Antonio Centeno que dice: nos han exiliado de nuestro propio cuerpo, tenemos que recuperarlo. Reivindicarlo para el placer es lo más subversivo y transformador que podemos hacer. Y de esto también ligar mucho este concepto de lo sensual, del placer, como una manera de aparecer en el mundo. Y así como tener este intercambio entre los cuerpos. Y bueno, creo que finalmente me gustaría plantear mi pregunta y más bien como mis dudas y mis contradicciones, porque hay esta parte en el libro que me interesó mucho, que está en el epílogo y habla sobre este proyecto que se titula Radical Beauty. En este proyecto es una serie de fotografías de estilo editorial, en donde, claro, hay estas personas con síndrome de Down, las cuales están vestidas con trajes y con maquillaje, en unos espacios muy elaborados, realmente como unas fotografías técnicamente como bien puestas. Y claro, Karina lo que en esta parte menciona mucho es que siguen siendo, estas imágenes de estas personas con síndrome de Down siguen siendo manipuladas por otras voluntades. Y me parece muy interesante destacar eso porque, claro, es sacar el cuerpo del lugar del sanatorio, de la institución, del hospital y ponerlo en este otro modo de opresión que son los conceptos de belleza. Y pues bien, como a mí me parece muy interesante esa reflexión, me parece que es también como preguntarnos mucho sobre la mirada del fotógrafo, que es algo que me interesa a mí también dentro de mi obra, y es por eso que parte de las cosas que hago con la cámara es desde mi propio punto de vista, o sea, intento que siempre sea yo la que tome las fotografías. Me parece muy importante eso, pero también como plantear esta duda, esta contradicción conmigo misma, porque muchas de las veces en las que yo realizo mis fotografías me valgo mucho de estos, no sé si modos de belleza es lo que yo lo llamaría, creo que hago más una conexión con lo sensual y con el placer, pero sí uso como estos tipos de ropa, lencería y maquillaje, pero siento que en cierto punto mi pregunta es más bien como, ¿qué pasa cuando esas partes, estas cosas son parte de nuestra forma de aparecer en el mundo? O sea, me pregunto mucho porque es como mencioné también estos espacios y estos objetos que de cierta manera se conectan con nuestra corporalidad y son parte de nuestra corporalidad.
Entonces, como ahí me surge mi duda y mi contradicción conmigo misma, porque entiendo que también como hay alguien externo moldeando estas imágenes, entonces, sí, como me gustaría pensar en eso también. Y finalmente quiero terminar con esta frase que me gusta mucho, que dice, mirar así con la mirada dispuesta al inserto nos da la oportunidad de volver a sentir. Básicamente destaco esta frase porque me gusta mucho en tratar de mirar nuestros cuerpos sin tratar de definir al otro. Y me gusta mucho esa reflexión y ya, creo que eso es todo. Gracias. Gracias, Dome. Cari, yo creo que más bien las reflexiones van después de la intervención de Sisa y Jaime, ¿no? Al final, ¿o prefieres ahora mismo responder? Al final, ¿sí? Sí, al final. Sí, ok, perfecto. Sisa, por favor, adelante. Hola, gracias Dome, gracias Cari, gracias Pau, gracias Jaime. Es muy rico poder juntarnos, estoy muy feliz y muy emocionada de estar aquí. Yo escribí algo porque si no mi cabeza vuela por el planeta. Entonces, nada, me voy a cambiar de pantalla 2 segundos. Entonces, nada, como quería empezar como nuevamente diciendo que para mí es un lujo muy precioso poder hablar del texto de Karina y poder haberla leído en estas semanas en donde estamos tan dados al cansancio y donde los encuentros parecieran tan ilícitos, tan clandestinos, sobre todo para las que estamos conviviendo, digo yo, con un cuerpo virulento, donde todo lo que tocamos podría ser contagio. Así que te agradezco, Cari, por haberme hecho llegar el libro. También quería como empezar diciendo que lo que diré y mostraré un poco aquí con ustedes, que estamos como acompañando y festejando a Karina, serán un conjunto de palabras afectadas que cojean, un balbuceo de palabras que son producto de los encuentros. Experimenté el texto de Karina de 2 tirones, uno en la cama y otro en la sala. Levantarme para mí es un acto de magia que no siempre logro conjurar, porque soy una carne que convive con una condición neural, con una roomie que a veces tiene noches o días o semanas que desaparece, pero que siempre vuelve, que es algo así como una visitante permanente con poderes de invisibilidad. El segundo tirón del libro lo di desde la sala, en una silla, a 2 metros de distancia de mi madre y en voz alta. Esta fue la primera vez en 2 meses que estaba con alguien fuera de mi dormitorio, por más de 20 minutos. Lo leí y ella escuchaba mientras tejía unos guantes y a veces hacíamos pausas para comentar alguna imagen de la escritura de Karina, como la de agudizar el oído para percibir el lugar en donde aún hay algo trepitante, o para comentar con enojo sobre el gran mortero del Hospital de San Lázaro, en donde comían los enfermos en el piso. ¿Qué tipo de negocios Dios estás mío. buscando? Es Siri. Perdón. Lo leía y a ver, Dios, me perdí. Voy a volver. Estaba hablando de tu frase a la que parábamos para escuchar y para repetir. Para comentar con enojo sobre el gran mortero del Hospital de San Lázaro, en donde comían los enfermos, en el piso, sin siquiera una cuchara. Allí, en esa silla alejada del cuerpo de mi madre, me pregunté, ¿qué hubiera sido de nosotras si no hubiéramos vivido en este tiempo? Y sobre todo, si no hubiéramos sido amadas por las que nos aman. Es muy posible, y lo pienso así, que estaríamos en San Lázaro, en el Sagrado Corazón o en una clínica de deshomosexualización. Pienso en la experiencia de leer a Karina, en las experiencias que posibilitan encuentros y conversaciones, en las experiencias estéticas y en los cuerpos del abismo de los que habla, esos cuerpos que, como dicen, desordenan los espacios, retumban en huesos resonantes, en músculos que aletean y se descontrolan, y en sus posibilidades para provocar intercambios fugaces y caóticos. Y me pregunto, ¿nos hemos permitido abismar por los cuerpos del abismo? Hemos posibilitado encuentros y espacios en los museos, en las galerías, en las escuelas de arte, en donde el caos, el desorden y el ruido de los cuerpos del abismo se manifiesten. Hemos sostenido
o hemos retirado la mirada sobre sus manifestaciones. Las instituciones de arte deben ponerse en crisis, porque los cuerpos del abismo no solo vamos a sus museos, también estudiamos en sus escuelas y todavía nos retiran la mirada, creyendo que nuestras condiciones requerirán siempre de la mirada médica externa y de su diagnóstico violento para poder legitimar nuestra existencia, nuestras lentitudes y nuestras velocidades, y de esta manera fijar nuestra identidad para luego burlarse de nuestras condiciones y para usarlas en informes que acreditarán la institución como una institución inclusiva, que, como dice Karina, con respecto a los espacios de inclusión, son aquellos que se inscriben en un discurso garantista de los derechos humanos, pero que se estancan y se vacían cuando niegan la potencia de los cuerpos para desestabilizar cualquier certeza. Nuestros cuerpos, que también están aquí ahora, no han logrado ser dentro de las instituciones, porque no tenemos ninguna certeza de nuestra vida ni de nuestra muerte, porque no somos cuerpos fijos, sino tartamudos, cojeantes, balbuceantes, que provocan caos, pero que en la institución somos la obsesión por lo diferente. El texto de Karina, a mi parecer, es una herramienta muy potente para poner en crisis la ética de la mirada, las políticas afectivas y las políticas del cuidado, tanto de las instituciones del arte como las del quehacer artístico. Quiero decir que tengo más preguntas que respuestas, así que también me pregunto si las obras de arte contemporáneo cobran sentido en lo público, también en lo privado, como con la obra de la Dome, pero siempre en la exposición. ¿Qué cuerpos estamos dejando afuera de la experiencia estética de nuestras obras? ¿Los cuadros, las esculturas, las instalaciones logran sostener la mirada? ¿Logran sostener el tacto? ¿Cuántas de nuestras piezas están hechas para ser caotizadas por los cuerpos del caos o para que puedan percibirlas con libertad? Porque querrán caotizarlas y habrá punitivismo. Si una persona sorda se acerca a mi pieza sonora, ¿cómo la puede experimentar? Y recuerdo el relato de Karina cuando cuenta cómo su hijo fue contenido, detenido, cuestionado en un museo de la ciudad por un guardia, en esas búsquedas por homogeneizar nuestros comportamientos y nuestras velocidades. En este punto quería mostrarles algo que era un poco como creo que la dinámica de ahora, ver cómo hemos hablado contigo y entre nosotras. Y este algo es algo en lo que estoy trabajando para mi proyecto final de titulación. Quería decir también que la investigación, las piezas y el espacio expositivo están en construcción. En mi obra, como para explicar un poco, está implicado mi cuerpo, quedé bien enferma, en donde mis metodologías de trabajo parten siempre desde el encuentro con otras, con mis amadas, que están enfermas, que son discas, o que son mujeres que han acompañado y sostenido mi vida, mis deseos y también mis conflictos, en manada de locas, como las llamo. Les presentaré solamente algo muy pequeño, que es un fragmento de una pieza sonora, que está constituida por 27 audios, que se llama Escuchar el callo del cuerpo, que acoge audios de textos míos, audios de películas y músicas, lecturas de libros de medicina, de filosofía, de biología y de experimentación sonora, que reflexionan sobre el cuerpo enfermo y sus implicaciones deseantes, y que se parece mucho a lo que hace la Dome. Hace unas semanas nos encontramos y es muy lindo encontrar todas como nuestras coincidencias. Entonces he construido esta pieza pensando en la pregunta anterior. Si una persona sorda se acerca a mi pieza sonora, ¿cómo la puede experimentar? Y para mí podría ser algo así. Entonces voy a compartirles la pantalla. A ver, perdón. Quería empezar al revés y solamente, perdón, voy a copiar el texto también en el chat para las personas que se les puede hacer difícil la lectura. Esto es parte de un libro
que es algo que tiene que ver con, un poco como con la automediación de esta pieza sonora. Y está aquí el texto y ya les comparto la imagen. Ahí está. Voy a dejar de compartir para ponerle otra cosa. Y creo que tengo que compartir con audio. Es muy cortito, solo elegí un fragmento. ¿Se escucha? Sí. Y ya, ¡ay! Perdón. Perdón, era eso. Ahora voy a terminar. Em, Había comenzado diciendo que lo que diré y lo que mostraré son cojeos que tropiezan, que se caen y se levantan usando las palabras de la otra como prótesis, que nos permiten extender el cuerpo y que luego seguirán cojeando. La otra como prótesis es una idea de Karina, de una conversación que tuvimos durante los primeros meses de la pandemia, cuando hablábamos de la obra de Elisa Bufano, de sus prótesis y de las soluciones del cuerpo cyborg, y en donde Karina me respondió algo bellísimo, y abro comillas. Podríamos empezar a pensarnos a nosotras mismas como prótesis de otros cuerpos. Ella estaba pensando en un cuerpo sin una pierna, de una zorra rural que necesita apoyarse para caminar, y que aquí hay una colaboración de cuerpos en donde la única imagen posible es la del monstruo, porque entonces el cuerpo se monstrifica y ya no tiene una cabeza, sino dos, y ya no tiene dos piernas, sino tres, y me decía que preferiría pensar los cuerpos discas y sus relaciones en el mundo de esta forma, como una continuidad, porque de esta manera los sacaba de la cosificación y de la espectacularización. Llevo dando vueltas todo este tiempo de encierro con la idea de nuestros cuerpos como prótesis de otros cuerpos para pensarnos en común, para alivianar nuestro cansancio colectivo, que también es el de nuestras madres, de nuestras tías, de nuestras abuelas, de nuestras hermanas, para desfamiliarizar el mundo y emparentarnos de maneras raras, como dice Donna Haraway, para mirarnos sostenidamente con cuerpos de formas extrañas, como los de Merry o los de Tina, para volver a los museos, las galerías, las escuelas de arte, los espacios públicos e íntimos y sus narrativas, que están plagadas de capacitismo, racismo, machismo y especismo, en un pueblo de prótesis carnales, pueblos afectivos o pueblos de amantes, como diría Monique Wittig, que sostengan, carguen y resistan juntos, porque les enfermes, les discas, las plantas y los animales, les viejes y les niñas, somos de nadie, porque nuestros cuerpos son solamente nuestros, pero también somos del mundo y somos de todos, porque desafiamos los límites y porque la fragilidad y el deseo es colectivo. Y para terminar, solo quería leer como una parte chiquita del libro de la Cari, que lo tengo aquí. Era esta.
nos urge discapacidad para desestabilizar el poder hegemónico que normaliza la violencia. Nos urge discapacidad para contravenir lo estipulado, para desarmar las normas. Discapacidad para dejar de ser uno y empezar a ser cualquiera, como diría Carlos Escliar, como para proponer una alternativa de resistencia. Discapacidad, podríamos decir, para desarticular la normalidad, incluso para desaprenderla. Y después me salto un poco. Discapacidad para cuestionar, discapacidad para construir nuevos sentidos a partir de la conmoción, del dejarse afectar por la presencia de otros cuerpos, discapacidad para sostener la mirada. Y eso, muchas gracias. Gracias, Sisa, muchas gracias. Vamos ahora con Jaime, que será la última intervención, y luego Karina hará algunos comentarios. Sí, gracias, Pau. Gracias también a la Dome y a la Isa. A veces es un compromiso ir de último, porque ya hay como mucho dicho. Y tal vez por ahí yo retomaré algunas cosas que tanto Dome y Sisa e incluso la Pau ya dijeron antes. Pero bueno, yo también he preparado un texto también para, al igual que la Sisa, no perderme y divagar. Entonces, les quiero leer, es un texto cortito que preparé para ahora. Entonces, empiezo. En primer lugar, quiero agradecerle a la Karina Marín por permitirnos hacer el lanzamiento de su libro. Nos parecía importante que este lanzamiento se dé en la plataforma de la carrera de Artes Visuales, porque desde hace mucho tiempo algunas de nuestras estudiantes la tienen como referente y han podido conversar con ella. Por eso creíamos pertinente que dos de nuestros estudiantes que han trabajado del cuerpo y la discapacidad dentro de sus investigaciones artísticas estén presentes en este panel para comentar el libro. Además, es importante decir que le he escuchado más de una vez a la Cari y siempre lo que me ha dicho, o lo que ha dicho, me ha ayudado a reenfocar mis propias investigaciones. Siempre es un aprendizaje charlar con la Cari y respeto y considero mucho esto. Mi intención no es hacer un resumen del libro, ya tendrán oportunidad de leerlo y entender la magnitud de lo que está ahí escrito. Lo que intentaré es cruzar lo aprendido en el libro con mis experiencias como docente, como profesor en una carrera de artes visuales. Es difícil hacer un comentario en este espacio y en este tiempo, en tan poco tiempo me refiero, de un libro que me parece tan importante para pensar no solo la discapacidad, sino lo que entendemos como normalidad, que es algo que ya se habló también hace un rato. Sobre todo ahora que se quiere inaugurar una nueva normalidad de lo cotidiano. Como dije, me parece un libro importante, un libro imprescindible en un momento en el que la realidad es cada vez más deshumanizada. Hay más gente preocupada por paredes pintadas o por legalización de armas que preocupada por pensar en lo colectivo y en el cuidado mutuo, como nos propone Karina en el capítulo de Estar Juntos. Me encanta que el libro nos invita a cuestionarnos conceptos que creíamos claros y sobreentendidos. La discapacidad, la mirada, el cuerpo. Pone en crisis esos lugares de confort que tanto se supone se han debatido y se han integrado a las políticas de instituciones públicas y privadas, como la palabra y el concepto de inclusión. Alguna vez pregunté en un centro cultural, ¿este lugar es inclusivo? Y me respondieron, sí, tenemos rampas de acceso. En ese momento me pareció una respuesta lógica. Luego comprobé que además algunos de estos espacios tenían señaléctica braille. Sin embargo, me cuestionaba el mismo significado de lo inclusivo en ese momento y pensaba que las instituciones no se permiten ponerse en crisis. Por otro lado, dentro de la universidad y de la educación en general, se utiliza muchísimo esta palabra y se propone, aparte de adecuaciones físicas de los edificios, adaptaciones curriculares en cada una de las asignaturas que toman las y los estudiantes con discapacidad o problemas de aprendizaje.
Es decir, que se da por hecho que el currículo, como se presenta a los estudiantes que no tienen o no están clasificados dentro de alguna discapacidad, es la manera correcta de dar clases. ¿Adaptarse a qué?, me preguntaba yo. Esto me llevaba a pensar, y son preguntas que también propone el libro: ¿qué es ser inclusivo? ¿A dónde se incluye? Esto da cuenta del sentido arrogante que los que piensan que viven en la normalidad y creen que todos los cuerpos deben adaptarse a este espacio homogéneo y capacitista de lo normal. La ideología de lo normal, del mundo de lo capaz, dice el libro. Hace algún tiempo, en una de mis clases, tuve como estudiante un chico diagnosticado con Asperger fuerte. Yo había firmado la hoja de adaptaciones curriculares que demandaba la universidad y me reuní con el equipo de psicólogos y psicólogas que me indicaban cómo debo acercarme a mi estudiante. Las y los compañeros recibieron capacitación de lo que significa tener un compañero con Asperger. Yo sentía que la descripción de lo que significa tener Asperger era genérica, que era construida desde una mirada de lo normal. Es obvio que en el día a día mucho de lo que me explicaron no se pudo aplicar, otras cosas sí ayudaron. Sin embargo, en este cotidiano, mi estudiante irrumpía en la clase, hacía ruidos, gritaba de un momento al otro y hablaba en voz alta y a veces en murmullos. Claro, todas y todos sus compañeros habían recibido la capacitación de cómo comportarnos con normalidad frente a estos momentos. Lo ignorábamos. Era como si no estuviera ahí, como si no hiciera ruido, como si su presencia no interrumpía la clase. Retirábamos la mirada. Recuerdo que en esos días, en alguna reunión de amigos, escuché a la Cari, supongo que no se acordará, que entre otras cosas que estábamos hablando, decía sobre la importancia de sostener la mirada ante los cuerpos con discapacidad o que no calzaban dentro de lo que entendemos como normal. Esta reflexión se puede encontrar ampliamente en el libro. Con este aprendizaje de aquella reunión, regresé a mi clase, que era de dibujo, para un poco ubicarles de qué clase hablo, y dejé de simular que no estaba ahí mi estudiante con Asperger. Conversamos mucho y compartimos realidades. Dejé de entenderlo desde una mirada médica, de control y cuidado. Entendí la importancia de sostener la mirada, de observar esos cuerpos impertinentes que irrumpen en el cotidiano. Quiero citar algo que dice el libro. La aparición de cuerpos transgresores en el contexto de ciertas ideologías asume la potencia de una herramienta de puesta en crisis. Esa aparición desestabiliza también la normatividad implícita en el discurso de los derechos humanos y la pretensión de normalización pacificadora de conceptos como la inclusión, visibilización y sensibilización. Cierro cita. Estos cuerpos impertinentes ponen en crisis el cotidiano, ponen en crisis una serie de parámetros que disponen nuestro comportamiento en público y en privado. Nos hacen entender que lo normal o la ideología de lo normal es una forma de control del poder de capital que dictamina y organiza el mundo desde sus propios intereses. En este sentido, Cari recoge una cita de Carlos Escliar y a través de esta cita propone una reflexión potentísima que quiero leer una vez más al pie de la letra. El pedagogo Carlos Escliar ha dicho que los esfuerzos para garantizar la presencia del diferente en ciertos espacios, como la escuela, dejan entrever, por un lado, que esa presencia no asegura la existencia del otro. Es decir, el otro está finalmente presente, pero no logra ser en esos espacios. Por otro lado, esa existencia que no es acogida indica que en tanto recurrimos al discurso de las diferencias, nuestras acciones revelan una obsesión por el diferente y no una preocupación por las diferencias. Esa obsesión por el otro continúa señalando que la inclusión parte del reconocimiento de la presencia de individuos destinados a ocupar un afuera histórico que tiene la apariencia de un afuera desprovisto de derechos. Cierro cita.
Leer el libro me ha permitido cuestionarme mi propio papel como docente, como académico. Me ha venido un montón de preguntas, entre esas, ¿qué es lo que estoy proponiendo a mis estudiantes? ¿Cómo entiendo un proceso educativo desde parámetros impuestos desde un capital? ¿Estoy ayudando a construir ese mundo de lo normal? El libro de Lacari no es un recetario de consejos sobre la discapacidad, como muchas veces lo ha dicho, ¿no? Es un libro que interpela a los que nos pensamos del otro lado de la discapacidad, a los que damos las cosas por hechas, que existe una sola forma de entender el mundo y que respondemos sin cuestionarnos nada a cada paso que damos. El libro nos lleva a pensar en una ética de la mirada, a entender la importancia de ponerla en crisis, una mirada que se convierte en lo que pensamos como verdad, que se convierte en una forma de entender nuestra vida y la vida de los demás, que no da nada por hecho, que nos propone una ruptura del mismo lenguaje. Discapacidad que procure liberar la mirada, discapacidad para intentar liberar el lenguaje, dice en la contraportada del libro, y me parece que es perfecto para cerrar. Hasta ahí va el texto. Por otro lado, también quería apuntar algo, ¿no? Es algo que decía Lacari al inicio, que presentar el libro en este lugar, que normalmente no se discuten estos temas, es un acto político. Y me parece importantísimo recoger eso, ¿no? Además que es un libro que hace un cruce, sí hace un cruce muy, muy interesante con las artes visuales, que tiene como una serie de responsabilidades frente a lo que entendemos como realidad, frente a lo que entendemos como representación y frente a lo que entendemos como normalidad. Y eso me parece lo mejor de esta parte, lo mejor de este lanzamiento y lo mejor de este libro. Entonces, eso, muchas gracias, Cari. Gracias, Jaime, a Sisa, a Dome también. Ahora vamos a tener la intervención de la Cari, que va a comentar algunos de los puntos que han tratado todas y todos. Todo el tema, la mirada, la ética de la mirada, ¿no? Hemos hablado de esos cuerpos, además, que interrumpen, que incomodan, ¿no? En los espacios que están dominados por una ideología de la normalidad. Y creo que ahí la Cari tiene, a veces quienes hacemos esto, ¿no? Solemos quedarnos atrapados, ¿no? En esta idea de la dominación, del control. Y a mí del prólogo apenas que he podido leer, me quedó esa sensación, ¿no? Ya de la idea de cuerpos en continuidad, que la Cari dice, esto es como, no es una construcción o un relato histórico sobre la discapacidad o la mirada que se ha tenido sobre la discapacidad, sino que hay una exploración sobre todo aquello que todavía nos puede conmover, ¿no? Entonces, cuando nos deja como esa pequeña lucecita, ¿no? Es cuando digo yo, por ahí es, ¿no? Entonces, nada, Cari, te escuchamos y les invitamos a todas y todos a dejar sus preguntas también por el chat aquí o también por el Facebook Live. Y eso, sí, nada más. O pueden también intervenir, tomar la palabra. Gracias, Pau. Dome, Sisa, Jaime, estoy muy emocionada, la verdad, de escucharles. Ha sido tremendo para mí. Muchísimas gracias por hacer lecturas atentas, generosas, por esta disposición y esta aceptación a entrar en diálogo conmigo. Yo realmente les agradezco un montón. Me gustaría empezar por algo que dijo ahorita al final Jaime, ¿no? que tiene que ver también con esto que yo siempre digo, de que esto no es un libro de consejos, ¿no? y también porque yo durante muchos años he dado como consejos de cómo hablar sobre discapacidad, de cómo pensarla desde los derechos humanos, de cómo no, o sea, siempre he pensado que esa es una buena entrada antes de construirlo, de construir todo ese universo también.
Creo que ahora ya me agarra un poco cansada, la verdad. Hoy justo me pasó, les cuento así como en secreto, ahora que nadie nos oye, ahora me pasó en la mañana que me llamaron de un medio de comunicación para decirme que querían hablar sobre mi libro en una sección sobre salud y consejos para padres de niños pequeños. Entonces, se trata de un medio de comunicación grande, de tal vez uno de los más grandes del país, y me negué rotundamente, les dije que a menos que fuera otra sección, esto iba a desvirtuar totalmente lo que pretendía hacer, ¿no? Y podría parecer un gesto un tanto arrogante de mi parte, pero, pero es más bien un gesto decididamente político, precisamente porque nos han manipulado mucho cuando hablamos de discapacidad, a quienes hablamos de discapacidad y a quienes llevan la discapacidad, la marca de la discapacidad en sus cuerpos, ¿no? Y pienso que ya es momento de ponerlo en crisis. Otra de las cosas que pasó por casualidad es que justo hicimos hoy esta presentación y yo le decía al Jaime, justo hoy, que es el Día Internacional de la Discapacidad, y no fue nuestra intención, fue pura casualidad. Solamente pensamos, el jueves tenemos todos una agenda libre, entonces que sea el jueves 3, pero no lo pensamos como un evento de este día, en donde además muchas políticas públicas usan el tema, ¿no? Y muchas instituciones se apropian del tema un tanto para lavarse la cara, como ustedes saben que pasa, y como he visto durante todo el día que ha estado pasando, no solamente en Ecuador, sino en varios países, sobre todo de Latinoamérica. Quiero empezar un poco con esa pregunta que la Dome planteó hacia casi el final de su exposición, ¿no? Sobre esa duda que tiene sobre este ejercicio de autofiguración y sobre la crítica que yo propongo a este proyecto del Radical Beauty, ¿no? Y era que lo primero que se me ocurre decirte es justamente algo de lo que hablo en uno de los capítulos, citando una conversación con una compañera amiga de la comunidad ciega, que hablaba sobre su resistencia a sacarse sus gafas para la foto de la cédula, porque ella dice que las gafas son también parte de su eh, puesta en el mundo, ¿no? De su autofiguración, ¿no? Y uno podría pensar muchas cosas sobre unos lentes de sol, ¿no? Muchas cosas, sobre todo los estereotipos en torno a unos lentes de sol. Y esta relación con los objetos me parece que en la discapacidad además es bien curiosa, me parece que puede tener formas insospechadas de potencia, ¿no? Entonces, me parece que no se trata del objeto, no se trata el qué, ¿no? Del que se trata del cómo se usa el objeto, ¿no? Claro, en el caso de las fotografías de este proyecto de Radical Beauty, lo que hay son objetos que se imponen a esos cuerpos desde un fotógrafo que adorna los cuerpos como él quiere, ¿no? O sea, yo no sé si hubo un proceso de diálogo con el o el modelo con síndrome de Down. Yo creo que no, lo más seguro es que no. Lo que hubo es una escenificación y un forzar esos cuerpos hacia un concepto de belleza que ya está de sobra manipulado y explotado, ¿no? Entonces, claro, el asunto no es usar flores, el asunto es cómo usas las flores, ¿no? Y en dónde las colocas. Y en ese sentido, me gustó mucho ver tus fotografías y me gustó mucho, además, que hiciste hincapié en en esto de contrariar no solamente los cuerpos, sino los espacios, ¿no es cierto? También los espacios como eso donde hay que mirar, porque
En tus fotografías hay también un destapar, ¿no? Un tapar-destapar de la intimidad, ¿no? Y hay esta noción también de contrariar la intimidad, ¿no? No tiene que ser siempre el espacio público, puede ser también de contrariar el espacio de la intimidad, que también está repleto de estéticas que responden también a ciertos modos de poner en práctica el placer, por ejemplo, ¿no es cierto? De experimentar el cuerpo, ¿no? Entonces, pienso que contrariar la intimidad es tremendamente necesario y hacia eso también apunta, qué bueno que lo trajiste a colación con esa cita de Antonio Centeno, ¿no? Y ah, así no sé qué decirle porque me ha llenado de una sensibilidad y de una emotividad increíble. Estuve a punto de ponerme a llorar unas cuantas veces porque además de escuchar tu voz me ha emocionado mucho leyendo eh, tan cercanamente y tan encarnadamente además porque es así como lo siento, ¿no? Y, y sí, esa pregunta que te haces además sobre el arte contemporáneo, ¿no? Sobre cómo estos cuerpos cobran sentido, por ejemplo, en el arte contemporáneo, es una pregunta que yo comparto, ¿no? Pero lo que sí sé, o al menos por el momento imagino, es lo que decía yo al principio, al asumir este como un espacio político, ¿no? Es que cada vez, tal vez impulsada también por el pensamiento de Marina Garcés, estoy más convencida de que si ahora, en estos tiempos de cansancio colectivo, como tú misma decías, si ahora necesitamos de algo, es de estos espacios que tienen que ver con la educación muy marcada por las humanidades y el arte. Y cada vez necesitamos más del arte, ¿no? Y no hay aquí una intención de romantización del arte, ni mucho menos, ¿no? Creo que ya hemos pasado por eso y no lo necesitamos. Sí, pensando de nuevo como Marina Garcés en estos espacios como espacios de construcción de comunidad, ¿no? De construcción de nuevos sentidos, pero siempre en comunidad. Y por eso pienso que hay un diálogo muy interesante que todavía podríamos seguir. No sé, como analizando a profundidad una relación muy fuerte entre la discapacidad y el arte, ¿no? Por esta puesta en común de los cuerpos y por esta extensión de prótesis entre cuerpo y cuerpo, ¿no? De la que has estado hablando también. Y la verdad, me acordaba un poco, me hiciste acuerdo de esa conversación nuestra. Creo que deberíamos escribir juntas algo al respecto, que sería muy chévere ejercicio, un diálogo así para escribir, porque salen cosas bonitas cuando conversamos. Entonces, sería muy, muy chévere. Si es que todo esto tiene sentido así, ¿no? Cuando le estaba escuchando a Jaime este cuestionamiento de su ejercicio docente es muy importante, me parece todo el tiempo, creo que la Pau también me ha hablado de eso en varias ocasiones y yo que soy una docente intermitente, ¿no? Porque también en esta lógica muy neoliberal de la producción académica, quienes nos dedicamos a los cuidados y no hemos dedicado tanto tiempo a producir, somos dejadas de lado de manera muy fácil, ¿no? Incluso en los terrenos de la reflexión académica. Entonces, creo que incluso nosotras estamos todo el tiempo preguntándonos qué es esto de aprender y qué es esto de enseñar y qué es esto de compartir el salón de clases y qué es el salón de clases hoy en día, en dónde deberíamos poner también nuestras energías como docentes, si es que la docencia puede seguir siendo pensada como un ejercicio jerárquico, me parece que no, me parece que ya es hora de poner en crisis eso también.
Y claro, cuando hay un estudiante que tiene la potencia de pararse y empezar a gritar o de intervenir o de contrariar con sonidos, esa jerarquía es la que se desdibuja, ¿no? Y nos da miedo porque siempre que podemos perder un poco de poder nos da miedo, pues, ¿no? Porque el poder también nos hace sentir confortables. Por eso también es esta invitación a dejar que eso pase, ¿no? Mi hijo me ha contrariado y me contraría todo el tiempo, ¿no? Porque cuando más mamá trato de ser, él más se mueve y me recuerda su presencia desnormalizadora con el sonido de sus dientes y con sus maneras de cantar todo el día hasta el cansancio, ¿no? Así que incluso la maternidad se pone también en cuestión, ¿no? O sea, maternidad más en la discapacidad, ¿no? Santificadora, ¿no? Supuestamente sacrificada, etcétera, etcétera. También todo el tiempo ese discurso se pone en crisis. Así que les agradezco un montón las lecturas. Sí, no sé si habrá preguntas, Pau. Ujú. Creo que no, Cari, he estado controlando un poquito en el Facebook y no veo preguntas y tampoco aquí en el chat interno. No sé si alguien quiere comentar algo, decir algo. Creo que todavía tenemos un par de minutos. ¿Sí? Creo que no. Ah, sí. Becky, por favor, si quieres, toma la palabra. Ah, sí, nos ayuda Elvis. Perfecto. Sí, Gracias. sí, claro. Buenas noches a todos y todas. Un gusto. Bueno, mil disculpas por el tema de un poco el atraso a mi llegada a esta importantísima reunión con ustedes. Gracias. Más que todo por el tema de Karina sobre el libro. Por ejemplo, un poco me comentó, ok, Nancy, que es la seña que está mencionando, Becky, ajá, Nancy. Más que todo, la persona que un poco me comentó, Aita, menciona Anita, ¿sí? Perfecto. Ella un poco me comentaba, por ejemplo, sobre ese libro, el tema de discapacidad. Y yo quiero felicitar en este espacio a Karina y más que todo en sus creaciones literarias y diferentes, más que todo que continúe escribiendo sobre discapacidades. La motivamos, menciona Becky. Y además quiero que Dios la bendiga y que continúe con esta dicha tan increíble. Es un gusto y conocerla también y verla en este espacio. Cari, ¿quieres decir algo más? No. Gracias, no, sí, muchas gracias a Becky y también sí quería decir algo, ¿no? Que gracias a la gestión de ustedes por tener intérprete de lengua de señas, no todos los eventos suelen acoger. Yo afortunadamente tengo dos amigas y colegas incansables que son intérpretes de lengua de señas y que lo asumen como su activismo, ¿no? Y que cuando las instituciones no nos dan intérpretes, pues ellas se juntan y se prestan para hacer ese trabajo. Pero esto es parte precisamente de lo que hablamos, ¿no? La entrada del intérprete nos permite también trastocar las maneras en las que pensamos que es normal comunicarse, ¿no? Y es que debería haber intérprete siempre, 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 ¿no? Aunque no hablemos de discapacidad y aunque no haya personas sordas inmediatamente, pero, o sea, siempre debería haber porque las personas de la comunidad sorda necesitan enterarse de lo que pasa también y no tiene que ser siempre solamente sobre discapacidad.
Entonces, eso, decirles que es tremendamente importante, que también la lengua de señas es una manera de trastocar los espacios. Justo hace 2 días en una clase en Bogotá a la que me conecté para conversar con unos estudiantes de literatura, alguno me preguntaba sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Y me decía que hay personas ahora, y he leído también en redes sociales, que dicen, en lugar de estar poniendo la X para el lenguaje inclusivo, deberían aprender lengua de señas, ¿no? Entonces, yo decía, es que eso es como si no hubiera personas de la diversidad sexual entre las de la comunidad sorda, por ejemplo, ¿no? Y además, no es el cómo, es que el lenguaje inclusivo, sea el de la X, o sea el de la lengua de señas, o sea el que sea, es la manera en la que ahora los cuerpos históricamente segregados tienen de reivindicar su derecho a nombrarse a sí mismas como les dé la gana, ¿no? Ajá, entonces, Anita está por ahí, que no está puesta en la cámara, pero ella podría enseñarles mi seña porque ella me bautizó. Mi seña es esta, ¿cierto, Anita? Esta es mi seña. y, sí, Anita, ahí estás. Esta es mi seña, ¿verdad? Sí, los lentes y el cerquillo. Sí, indica que es por el cerquillo. Ajá, exactamente. Y por sus lentes. Sí. Y para mí ese bautizo, que ha sido un bautizo, tiene un significado enorme porque también implica una entrada a una posibilidad de puesta en común con un montón de gente a la que aprecio un montón. Entonces, eso, nada más, agradecer si ya no hay nada más. Otra vez, muchísimo. Sí, no hay nada más efectivamente, Cari, y creo que con esto cerramos, ¿verdad? Sí, cerramos ya la transmisión. Les agradecemos a todos y todas. Un aplauso. Cari, ahí estás viendo en la pantalla unos cuantos aplausos, ¿no es cierto? Sí. Gracias, Jaime, Yada, y a nuestras estudiantes, compañeras, a todas quienes han estado aquí. Gracias, Cari. Ha sido un honor inmenso poder conversar entre todas y todos esta noche. Así que nos vemos pronto. Un abrazo. Gracias.